Hermano, qué alegría estar con ustedes en esta mañana. ¿Hay motivos para agradecer al Señor? Amén. Ese amén estaba como medio triste, medio pobre. ¿Hay motivos para agradecer al Señor? Amén. Muchos motivos, muchos. Y en este año más, porque este año ha sido un año diferente, un año totalmente extraño. Y yo quiero contarles rapidito que en enero de este año yo estaba en Santo Domingo visitando a mis padres. Y cuando venía de regreso, en la línea donde estoy sentado, hay una joven que tenía una mascarilla puesta. Y yo me impresionaba esa mascarilla, porque pensé yo, bueno, tiene gripe, pensé yo. Y ella sí sabía por qué estaba haciendo el asunto. Pero más nadie tenía mascarilla en el avión. Y después, en marzo, ustedes saben cuando hizo el boom, ¿verdad? De todo. Y yo dije, ay, eso era, que ella sabía que el coronavirus. Pero estando en mi casa, cuando empezó la noticia en China de que el coronavirus allá, ¿verdad?, estaba haciendo estragos, yo miraba la noticia en mi casa y mi mente pasaba el siguiente pensamiento: eso es en China, por allá. Eso es muy remoto. Y de repente el mundo entero impactado con esta situación. Pero el punto es que muchos hermanos lamentablemente han descendido, han perdido la vida. Otros están vivos físicamente, pero esto ha provocado, o ellos han permitido que su fe haya mermado. Y en vez de afianzarse más a Dios, muchos hermanos hoy día ya no están con nosotros. Se han descarriado y andan por allí. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender cada día más su palabra y que esta palabra de Dios nosotros podamos aplicarla a nosotros mismos. Amén. Quiero orar. Padre, gracias. Gracias porque en esta mañana ya tarde tú haces posible que nos reunamos en tu iglesia, en tu santo día para alabarte. Amén. Hemos venido con esa intención de encontrarnos contigo, de ser llenados de tu palabra, que tu Santo Espíritu haga cambios en nuestras vidas, que nuestra fe sea robustecida y que crezcamos en santidad y temor reverente hacia ti. Amén. Que al salir dentro de unos minutos más tarde de esta iglesia, salgamos convencidos de que hemos estado contigo. Amén. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. También pedimos la bendición por aquellos hermanos que están viendo a través de las redes esta programación de adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Una tarde estaba en mi casa y veo el teléfono. Yo veo porque estaba en vibrador, no sé por qué motivo, se me había olvidado eso, ponerlo siempre, quitarle el mute, como ahora, antes de venir acá yo pongo mi teléfono en mute, muchas veces lo apago, por si alguien llama que no interrumpa el servicio. Y era una hermana que me llamaba de una forma triste y desesperada, y ella decía: pastor, le estoy llamando para que ore por mí, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia, me siento totalmente deprimida. Y mientras ella hablaba, yo estoy orando. Mientras ella llama al pastor para que el pastor ore por ella, para que ella se sienta diferente espiritualmente, yo estoy orando también mentalmente, estoy hablando con Dios. Señor, dame palabra de vida para esta hermana, palabra de motivación, palabra de esperanza, que ella pueda cambiar de mentalidad. Y Dios trajo a mi mente lo siguiente. Cuando ella terminó de hablar, Dios puso en mi corazón lo que quiero compartir contigo en esta mañana, en esta hora. Si nosotros dedicásemos tiempo de calidad para estudiar la vida y la persona de Jesús, no habría cabida para la depresión, ni la tristeza, ni nada por el estilo. Amén. Yo sigo insistiendo, ese amén estuvo triste. Amén. Si nosotros, ¿qué? Dedicásemos tiempo de calidad para estudiar la vida, la persona de Cristo, no habría cabida en mi corazón para la depresión. Amén. No habría cabida en mi corazón para la tristeza. No estoy diciendo que tú no te pongas triste si has perdido un ser querido, un amigo. No estoy diciendo eso. Estamos hablando de una tristeza constante que lleva a la depresión y al suicidio. No es sorpresa, bueno, quizás sea sorpresa para muchos, pero hace un año, 2 años más o menos, un pastor evangélico se quitó la vida. Pastor de ahí en el sur de Estados Unidos, en Texas, creo que era, que tenía su iglesia, una mega iglesia, se suicidó
35 años de edad, joven. Y luego todo el mundo se pregunta, pero a mí me pasó una experiencia que realmente me ha sacudido recientemente. Una joven de nuestra iglesia, la llamo y hablo con ella, y ella contenta. Ay, pastor, ¿qué esa noticia? Que usted me está llamando. Mira, yo siempre te llamo. Lo que pasa es que a veces tú no coges la llamada. Y de repente, todo bien, ella es contenta, feliz. Y 2 días después, atentó contra su vida. No sé si me están escuchando. Hoy hablo con ella, está contenta, feliz, porque yo le llamé para saludarla, para saber de ella, y 2 días después atentó contra su vida. Y eso me preocupa, porque es posible que en la iglesia hoy todos estamos aquí contentos, felices, pero hay problemas que están queriendo destruir nuestra vida. Pero yo quiero decirte que Jesús tiene la solución a todos los problemas. Amén. Hay poder en Jesús. Amén. Y la paz que Él ofrece es una paz que nada en este mundo puede dar, esa paz. Y quiero invitarte al libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. ¿Hay motivos para agradecer al Señor? Amén. El propósito del mensaje de esta mañana es que nosotros podamos desarrollar una actitud agradecida constante a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y hará por nosotros. Amén. ¿Notaron el propósito? Desarrollar una actitud agradecida constante por lo que Dios es, por lo que Él hizo y por lo que Él está haciendo y lo hará en el futuro por nosotros. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, Dios, inspirando al apóstol Pablo para que le escribiera a la iglesia de Éfeso, Dios dijo a través del apóstol Pablo lo siguiente: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo, ¿cómo termina el texto? Léalo usted. Que en Cristo, ¿qué? Léalo en voz alta, por favor. Yo quiero que lo lean todos. Que en Cristo. Yo quiero que lo leamos todo en voz alta. Que en Cristo. Bueno, parece que no todos estamos conectados con el texto, pero quiero invitarte para que lea conmigo entonces en voz alta. Efesios capítulo 1, verso 3. Alabado, lea conmigo por favor. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Amén. Yo glorifico el nombre de Dios en esta hora. Amén. Nos bendijo. ¿En qué tiempo gramatical está esa expresión? Nos bendijo. En el pasado. ¿En qué pasado? En el pasado, cuando la humanidad no existía. Es decir, cuando el tiempo tampoco existía. Cuando no existía la creación del universo, ya Dios nos había dado su bendición. Amén. Ya Dios nos había dado su bendición. Y está allí relatado en el capítulo 1 completo de Efesios. Y quiero compartir contigo que saque un poquito de tiempo en el día de hoy y tú puedas con oración estudiar el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios. Antes de la creación de la humanidad, Dios nos bendijo en Cristo. Y óigame bien, con toda bendición espiritual. Humanamente nosotros creemos que la bendición, cualquier cosa es una bendición. Pero yo quiero decirte, hermanos queridos, que en primer lugar las bendiciones de Dios son espirituales. Amén. Amén. Las bendiciones de Dios son ¿cómo? Espirituales. Espirituales. Y por extensión, Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros necesitamos y nosotros la calificamos como bendición, ¿cierto? Un ejemplo, es una bendición, lógico, tener esposa, tener esposo, tener amigos, tener trabajo, tener salud. Son bendiciones. Pero comparado eso con las bendiciones espirituales que nosotros podemos mencionar y empezar a mencionar y nunca terminaríamos con las bendiciones espirituales. Y en Efesios capítulo 1 encontramos grandes bendiciones. Y quiero que mantenga tus ojos en el versículo 4, 5 y 6 y 7. Vamos a leer.
versículo 4, Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso decía al principio que la bendición de Dios espiritual fue antes de que existiera el universo. Dios en su infinito amor bendijo a la raza humana. En Jesús somos bendecidos. Versículo 5. Y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al afecto de su voluntad. Yo no sé cómo tú entiendes cuando la Biblia dice que Dios nos eligió de antemano para que fuésemos sus hijos. Yo no sé cómo tú entiendes esto, pero yo glorifico el nombre de Dios en esta hora. Que antes de que se hiciera todo, Dios me eligió de antemano para que yo fuera su hijo. ¿Recuerdan ustedes el propósito del mensaje de hoy? Desarrollar, ¿qué? Una actitud agradecida constante a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho con nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros y lo que hará por nosotros. Hermano querido, la gratitud a Dios es la actitud de un corazón renovado, de un corazón redimido, de un corazón bendecido. Y en la Biblia nosotros encontramos infinidad de experiencias de hombres y mujeres que han manifestado esa gratitud a Dios. Y quiero que venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. Es una de las tantas experiencias de cuando una persona es agradecida a Dios y cómo reconoce las bendiciones de Dios y por qué toma la decisión de agradecer al Señor. Allí en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19, encontramos la experiencia de los 10 leprosos. Y en la Biblia encontramos que Cristo sanó a muchas personas que tenían lepra. Y yo quiero preguntar, como pregunté el sábado pasado en Sandio, ¿cuántos de ustedes han conocido algún leproso alguna vez? Levanten la mano los que han tenido la triste experiencia de, bueno, aquí tenemos 2 hermanos, de conocer a un leproso. Yo le doy la gloria a Dios porque Dios permitió que en mi vida yo haya tratado, haya ministrado 1, 2, 3, 4 leprosos en todo mi ministerio. Ministrar a un leproso, llegar al lugar donde está en su habitación toda hedionda, pudredumbre, olor putrefacto, encontrar a una persona en una cama llena de hoyo en el cuerpo y encontrar los invasores. Los invasores son los gusanos en su cuerpo. Y yo ver a esa persona allí muriendo y yo darle gracias a Dios porque me permitió llegar hasta ese momento, predicarle, hacerle el llamado para que acepte a Cristo y ver a esa persona entregando su vida a Cristo. Y yo ungiéndole para gloria de Dios. Así que habían 10 leprosos, pero en los tiempos de Cristo, la persona que conseguía lepra perdía todo. Perdía todo, perdía su estatus, perdía el estar con su esposa si era casado, perdía el estar en la comunidad con las demás personas, perdía el estar cerca de sus hijos, perdía todo. Tenía que apartarse a un lugar que había sido destinado en las cuevas, en las montañas, en las rocas, por allá, donde padecían los leprosos. Y ellos tenían que cumplir con un cometido, que cuando alguien viniera caminando por allí, si los leprosos sentían que estaba acercándose, ellos tenían que vociferar, leproso, leproso, para que la gente se alejara. Así que la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, relata esta experiencia de esta manera. Oigan bien, qué interesante. Versos 11 al 19, dice la Biblia así: de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon lejos, y levantando la voz, gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Yo no sé si se dibujó en tu mente lo que yo acabo de leer aquí en la palabra de Dios, pero yo quiero que se dibuje en tu mente ese cuadro. 10 personas malolientes con su carne cayéndose, todo disfigurado por la enfermedad tan terrible de la lepra. Jesús llegara a un lugar y ellos al ver a Jesús gritan a la distancia, dice la Biblia, a la distancia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús a esa distancia dice: váyanse y muéstrense a los sacerdotes.
¿Se dibujó el cuadro en tu mente? A la distancia. ¿Y los leprosos? ¿Qué dice la palabra que hicieron? No, ellos primero obedecieron, ¿verdad? Y se fueron. Pero de camino hacia los sacerdotes fueron sanados. Y uno de los 10 no siguió hacia allá, sino que se devolvió y vino y se postró a los pies de Cristo, dándole gracias. ¿Se dibujó ese cuadro en tu mente? Y entonces Cristo dice, y vean que no fueron 10 que yo limpié. ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué Jesús está queriendo decir con esto? Está queriendo decir, ellos también tenían que ser agradecidos. Hermanos, ¿hay razones por las cuales agradecer a Dios? Sí, en las buenas y en las malas. En todo momento tenemos que agradecerle al Señor, porque solo Dios sabe el propósito y el porqué de la vida. Entonces, hermano querido, aquí encontramos en esta parábola un ejemplo de tantos ejemplos de gratitud que Dios ha hecho. Bueno, en primer lugar, leíamos en la Biblia, en Efesios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y parte de esa bendición espiritual es el perdón de los pecados de antemano. Vida eterna en Cristo Jesús. Ser reconciliado con el cielo, porque Dios conocía lo que iba a pasar y conoce el futuro desde el principio. Desarrollar una actitud agradecida a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que Él hará en el futuro por nosotros. ¿Y cómo es Dios? Si tenemos nosotros que estar en una actitud constante agradecida a Dios por lo que Él es, ¿cómo Dios es? Yo pregunto en esta hora. Un Dios de amor. Hay un pequeño arreglo que quiero hacerle a esa expresión, un Dios de amor. No sé si me voy a entender, porque si decimos un Dios de amor, estamos diciendo que Dios es parte del amor. ¿Notan? Dios, un Dios que es amor. Dios no tiene amor. Escuchen bien. ¿Dios qué cosa? Es el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Es diferente el asunto, porque si decimos que Dios tiene amor, entonces el amor anda por todos los lados, y entonces Dios tiene amor. No, Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en la Biblia encontramos 3 parábolas donde se manifiesta el gran amor de Dios. Y nosotros, para poder entender un poquito más profundo el asunto del amor, realmente tenemos que ser padres. ¿Sabían eso? Tenemos que ser padres para nosotros poder entender un poquito más el amor de Dios. Porque el Padre por excelencia es Dios, nuestro Padre amante. Entonces, nosotros siendo padres, al estudiar estas parábolas, especialmente en el libro de Lucas capítulo 15, que se mencionan las 3 parábolas que hablan de lo que Dios es, como Dios es, lo que Él hace, cómo se preocupa, qué ha hecho, qué hace, qué hará por nosotros. Entonces, siendo padres, nosotros podemos comprender un poquito más. Pero el contexto histórico, cuando surgen estas parábolas, muchas personas estaban alrededor de Jesús. Allí estaban las prostitutas, los ladrones o los cobradores de impuestos, que estaban allí porque querían escuchar palabra de Dios. Andaban buscando llenar sus vidas y ser cambiados. Pero también había otro cuadro dentro del grupo. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, que estaban allí no para ellos escuchar la palabra de Dios, sino estaban allí para escuchar y luego ver dónde atacar y criticar. Y 2 cosas que podemos nosotros puntualizar en el estudio de la palabra de Dios hasta ahora. Número 1, que así como Cristo sanó a esos 10 leprosos, también Él está dispuesto a sanarnos a todos, porque todos nosotros estamos contaminados por la lepra del pecado. Y Cristo está dispuesto a sanarnos de esa lepra del pecado. Amén. Y ahora Jesús ve la intención de los fariseos y de los escribas, las maquinaciones que están pululando en sus mentes, y entonces Él dice, ok, y entonces relata allí la parábola de la oveja perdida. Y dice que había un hombre que tenía 100 ovejas. ¿Se está dibujando ese cuadro en tu mente? ¿Te estás poniendo tú como ese hombre o como esa mujer que tiene 100 ovejas, que está pastoreando, que está cuidando esas 100 ovejas?
Y de repente cuando al caer la tarde tú llevas todas tus ovejas al lugar seguro, tú estás contando las ovejas y de repente tú observas que hay 99. Y tú pasas balance y dices, pero eran 100, ¿dónde está esa oveja? Pero al llegar la tarde, al caer la tarde, es decir, ya entrando la noche. Así que esa persona va y dice, oh, pero yo estaba en tal lugar. Y al devolverse ya es de noche. Y de noche salen las fieras, los animales carnívoros a destruir. Pero esta persona o este pastor o esta pastora sale concentrado o concentrada en su oveja que se quedó allá. Y al llegar a aquel lugar la encuentra ¿cómo? Muerta de frío, con hambre, asustada, herida. La agarra, la venda, la cura, se la pone en sus hombros y la lleva al lugar seguro. Y al llegar, dice la palabra de Dios, entonces, que invita a sus amigos, a sus amigas. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Esta era mi oveja que se había perdido, ha sido rescatada. Así que gocémonos, hagamos una fiesta y vamos a gozarnos porque he rescatado a mi oveja. Hermano, estamos hablando en esta parábola, estamos hablando de cómo Dios es. Amén. De cómo Dios es. Y termina la parábola de esta manera. Lucas capítulo 15, versos 6 y 7 dice, os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces esa oveja perdida es el ser humano que se ha descarriado, el ser humano que anda lejos de Dios, el ser humano que se siente autosuficiente, el ser humano que se cree que él por su fuerza él puede conseguir todo. Y cuando llega al fondo de la realidad misma, el amor de Dios lo alcanza. Amén. Amén. Dios le habla, Dios lo busca como el pastor por excelencia. Y si la persona dice, Señor, aquí yo estoy, entonces Dios te alcanza. Pero permíteme decirte que en el contexto cuando Jesús dijo estas parábolas, habían 4 o 5 grupos de personas que lo podemos dividir en 2. Los que iban dispuestos a escuchar para atesorar la palabra de Dios en sus corazones, y los que iban dispuestos a escuchar para criticar. Ya ese cuadro pasó. Hoy día es lamentable, triste, que muchas veces cuando se predica la palabra de Dios, algunos están criticando, algunos están susurrando al vecino, al que está al lado, o dándole por el codo, o mirando el reloj, o diciendo, ¿cuándo es que va a terminar? ¿Qué tanto que habla? ¿Pasa eso? ¿Pasa eso? Sí, pasa. Que no ocurra conmigo ni ocurra contigo. Entonces Jesús, conociendo la intención de ellos, relata la parábola de la oveja perdida. Y entonces, más adelante ahí mismo, relata la parábola de la moneda perdida. Una mujer que tenía algunas monedas, se le perdió una. Y barrió la casa y empezó a buscar por todos lados y no encuentra la moneda hasta que la encontró. Y después dice, después que la encontró, dice que ella invita a sus amigas. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 15, verso 10. Dice, después de incansables esfuerzos, después de encontrar la moneda perdida, dice la palabra de Dios, y cuando la encuentra, junta a las amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Y la parábola termina, así os digo, que hay alegría ante los ángeles por un pecador que se arrepiente. La parábola de la oveja perdida termina, hay alegría por un pecador que se arrepiente delante de Dios. Pero la parábola de la moneda perdida termina diciendo, hay alegría delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Notan, hermano? Entonces la alegría abarca a todo el cielo. Cuando una persona se arrepiente de continuar en sus decisiones equivocadas, la alegría abarca todo el cielo. Y yo te pregunto en esta hora, ¿sabes tú cuán grande es el cielo? No esté preguntando si usted, que yo sé cuán grande es el cielo. Yo tampoco sé cuán grande es el cielo. Pero el punto es que hay miríadas y miríadas de millones de ángeles en el cielo. Y con ese dato nos dice que el cielo es bastante grande.
Amén. Y todos ellos se manifiestan una alegría, un gozo por el arrepentimiento de la persona, empezando con el Padre Celestial. Así que Jesús está contestando a los fariseos, a los escribas, y también llenando los corazones de aquellos que permiten que su palabra llegue en ese momento, y relata la última parábola, la parábola del hijo pródigo. Estamos relatando de cómo Dios es. Dios es el pastor que da su vida por la oveja perdida. Dios también es ilustrado aquí por la mujer que buscó de manera incansable la moneda. La oveja está perdida. ¿La oveja sabía que estaba perdida? ¿Sabía la oveja que estaba perdida? No. ¿La moneda sabe que está perdida? Tampoco. Pero la parábola que más sacude mi vida es la parábola del hijo pródigo. Porque la Biblia dice que había un padre que era rico, ¿verdad? Que tenía 2 hijos. Y el menor de estos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me voy. Pedirle la herencia a su padre en el contexto de la Biblia era desearle la muerte. Porque los hijos no podían heredar antes de que los padres murieran. Los hijos heredaban después que los padres morían. Así que, de tanto insistir, dice la Biblia, relatando lo que dice la parábola en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 15, 11 al 32, que el padre le dio su parte, y este muchacho se fue lejos, malgastó con prostituta, con sus amigos, todo lo que había recibido. Y al pasar el tiempo vino una gran hambre en aquel lugar, y entonces estaba apacentando cerdos, y la comida que comían los cerdos, él la anhelaba, la estaba codiciando. Yo pregunto, ¿es deseable la comida que comen los cerdos? El hambre era tan grande que él deseaba comer de eso. Y entonces vino a reflexión y dijo: en la casa de mi padre hay tanta comida. Y no tanto la comida, sino el amor de mi padre, que es lo más importante. El amor de mi padre que está allá. Y empezó a pasar revista en su mente y todas las experiencias que tuvo con su padre. Todo el tierno cuidado que tuvo con su padre. Así que tomó una decisión drástica. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me hagas como tu hijo, pero hazme como uno de tus trabajadores, como uno de los jornaleros que tú tienes. Pero la Biblia señala que el padre amante, como su nombre lo dice, estaba deseando que su hijo volviese. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Dios, a través de la sierva, abunda un poco más y dice que todos los días el padre se paraba en el camino a ver el camino por donde su hijo amado se había ido, esperando que él un día retornara el camino de regreso, hasta que llegó el día 0. Y aquí es lo grande, porque ya este muchacho que había salido de su casa como un príncipe, ahora venía como un pordiosero, como un homeless, todo hediondo, todo su cabello lleno de mugre, toda su ropa atraposa, sucia, hedionda. Pero el padre, que estaba pendiente todos los días, mirando el camino por donde su hijo se había ido, a la distancia observa una silueta. Y la Biblia dice que el padre no dejó que el hijo llegara a la casa, sino que salió a su encuentro. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Y cuando llegó cerca de su hijo, no le importó cómo venía, sino que lo abrazó, lo besó y provocó una fiesta en su casa. Quítenle ese vestido, báñenlo, pónganle un vestido nuevo y vamos a matarle el becerro grueso. Mi hijo había muerto, ha resucitado, estaba perdido, ha sido encontrado. ¿Quién estaba más perdido? ¿El que se había ido o el que se había quedado? El que nunca se fue. Y lamentablemente pasa en nosotros que cuando alguno viene a la iglesia que se ha descarriado, muchas veces hay pensamientos como este: mira, ahora viene con la carita de que no fui, como aquel que tira la piedra y esconde la mano. Debemos provocar una fiesta. Amén. Amén. Una fiesta. Y en esta parábola vemos el gran amor de Dios. El gran amor de Dios manifestado en estas 3 parábolas para Dios dar a conocer a los oyentes cómo Él es.
que no le importa la condición del ser humano. Por eso tenemos que vivir agradecido a Dios. Tenemos que vivir agradecido a Dios por lo que Él hizo en el pasado por nosotros, que nos bendijo con toda bendición en Cristo, por lo que Él está haciendo ahora. Ahora, ¿qué está haciendo Dios ahora por nosotros? ¿Qué está haciendo Él ahora? Está intercediendo en el reino celestial, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está intercediendo por aquellos también que no han escuchado el plan de salvación, esperando que vengan a Él ahora que hay tiempo. Y también sigue trabajando para que nuestra salvación, de lo que ya conocimos a Jesús y hemos entregado nuestra vida con Jesús, también siga siendo una realidad. Pero en esta parábola del hijo pródigo hay 4 puntos que quiero compartir con ustedes. Número 1, el materialismo. El materialismo que pudo albergar este hijo en su corazón, donde él puso la mayor atención en las cosas materiales que en el amor del Padre. El materialismo también nos afecta a nosotros cuando nosotros buscamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Número 2, la debilidad que él manifestó. Se dejó influenciar por las corrientes del mundo y se fue lejos del amor del Padre. Y también la debilidad nos afecta a nosotros cuando nuestros ojos son hechizados por las cosas que hay en el mundo y nosotros preferimos más sacrificarnos en la búsqueda de las cosas del mundo que las cosas de Dios, es decir, los dones espirituales, la riqueza que Dios nos ha reservado, el perdón en Cristo Jesús, ser incorporado en el cielo como un miembro más de la familia celestial, ser incorporado en el cielo como uno de aquellos que fueron rescatados por la sangre de Cristo. Amén. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en que nosotros nos sacrificamos más por las cosas terrenales que por las cosas de Dios. Número 3, de los 4 puntos que se desprenden de esta parábola del hijo pródigo, el perdón. El perdón que el padre le prodigó a su hijo, no importando la condición que él tenía, sino que lo perdonó definitivamente. No le recriminó, no le tiró en cara las cosas que él había hecho, sino al contrario, manifestó alegría, gozo, y lo hizo con aprobación, dándole ese abrazo y ese beso. También el perdón, este perdón debe ser prodigado entre nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, Señor, cuando le pidieron, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos? ¿Se acuerdan ustedes de ese incidente bíblico? ¿Cómo dice la oración? ¿Cómo dice la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos ¿qué? ¿Y qué más? Perdónanos ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Realmente nosotros perdonamos? Ahí yo veo que el perdón de Dios es condicional. En otras palabras, Dios me perdona a mí en la medida que como yo perdono. Eso es lo que dice, porque el mismo Jesús fue el que le enseñó esa oración a los discípulos. El punto número 3 es el perdón. Dios perdona y olvida. Dios perdona y no echa en cara lo que pasó. No, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo, el que está en Cristo, nueva criatura es una nueva criatura. Hermanos queridos, todos tenemos que ser nueva criatura. Yo encontré a una persona que había hecho mucho mal. Y pasó el tiempo y después me encuentro con esa persona y me dice, yo soy una nueva criatura. ¿Qué? Yo temblé. Una nueva criatura. Hermano, lo que es nuevo es nuevo. Era la misma persona, sí, pero ahora era que cambiada, de adentro hacia afuera, era cambiada. La lección del perdón también se establece sobre nosotros cuando no dudamos del perdón inagotable de Dios, que tiene dispuesto para cada uno de nosotros si nos humillamos y confesamos nuestros pecados. Y por último, el punto número 4, la salvación. La salvación está asegurada. ¿Amén? Amén. La salvación de nosotros está asegurada. Antes de la fundación del mundo nos bendijo con toda bendición en Cristo. Hermano querido, pero ¿qué Dios hará por nosotros? Ya hemos estudiado lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora estudiamos también lo que Él está haciendo por nosotros allá en el cielo, que intercede por nosotros delante del Padre. Dios el Hijo intercede en el cielo delante de Dios el Padre
intercede. El plan de la salvación sigue. Cada día Jesús sigue trabajando en el cielo para que nuestra salvación siga siendo una realidad. Pero ¿qué hará por nosotros Dios en el futuro? Por eso tenemos que vivir agradecido a Dios constantemente. En otras palabras, debiéramos vivir de rodillas agradeciéndole a Dios. Gracias, Señor. Gracias por las bendiciones que tú me diste en el pasado en Cristo. Me bendijiste en los lugares celestes con toda bendición espiritual, el aumento de la fe, el perdón de los pecados, ser incorporado en la familia celestial. Hermano, ¿son pocas cosas eso? Ser un hijo en la familia celestial. ¿Y qué hará Dios por nosotros? Número 1, Apocalipsis capítulo 2:7 dice, nos dará a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:11 nos dará el privilegio de una vida eterna. ¿Tú sabes lo que es vida eterna? ¿Cuántos saben lo que es vida eterna? ¿Cuántos saben lo que es vida eterna? ¿No saben? Bueno, yo lo voy a explicar. Eso que dijo la hermana, que no tiene fin, eso está bien. Pero si vamos a Génesis, capítulo 2, cuando surge el pecado, la tentación y eso, que capítulo 3, específicamente, cuando el hombre peca, digo el capítulo 2 porque Dios hizo al hombre y a la mujer, lo puso en el jardín del Edén, y Dios le dio la orden, no coman de ningún árbol que esté en el jardín. No, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol que esté en medio no coman para que no mueran. Y vemos que el hombre come del árbol que Dios había prohibido, y el hombre ¿qué? No muere. De una vez no murió. Que ahí vemos también el gran amor de Dios. Y entonces Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Con quién hablaba Dios? Consigo mismo. Amén. Con el Padre hablaba consigo mismo, y hablaba con el Hijo, y hablaba con el Espíritu Santo. Y digo, ahora el hombre es como uno de nosotros, para que no alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre, porque en el jardín del Edén estaba al otro lado, estaba ahí mismo cerca el árbol de la vida. Dios lo sacó del jardín del Edén. Entonces vida eterna, en otras palabras, no es simplemente vivir para siempre, es vivir sin pecado, es vivir sin enfermedad, es vivir sin dolores, es vivir sin ningún temor, sino en una felicidad eterna, una juventud eterna por los siglos sin fin. ¡Gloria a Dios! Amén. Es haber vivido 100 millones de años y seguir siendo joven con toda la fuerza y el brío. ¿Nadie dijo amén? Amén. Hermano, ¿tú te imaginas haber vivido 100 millones de años y con la fuerza de 15 y más fuerza, y tú te miras en el espejo siempre joven, sin ninguna arruga, y ese gozo indescriptible que no se puede describir humanamente? 100 millones de años, 1.000 millones de años por la eternidad. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Nos dará el privilegio de una vida eterna, nos dará un nuevo nombre y nos dará del maná escondido. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Nos dará la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús nacerá en nuestros corazones, es decir, Él va a vivir en nosotros para gloria de su nombre, y nos dará una vestimenta nueva. Yo no sé cómo tú entiendes eso de la vestimenta, porque aquí estamos en el país donde tú puedes comprar ropa nueva todos los días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué se quedan callados entonces? Aquí tú te propones, tú puedes estrenar todos los sábados. Mucha ropa nueva, barata. Y qué bien se siente uno cuando se pone una ropa nueva, ¿sí o no? Unos zapatos nuevos, una media nueva, todo nuevo, correa, pantalones, camisa, franela, todo, el perfume, todo. Le cambia el estado anímico, le cambia. Es una ropa nueva. No estoy diciendo con eso que estoy entrenando, ya te traje, tiene varios años. Pero el punto es que Dios nos dará una vestimenta nueva, una vestidura blanca, y nuestros nombres permanecerán inscritos en el libro de la vida. ¿Qué? Cuando escuchamos que Dios nos dará una vestimenta nueva, ¿qué significa? ¿Se parece a la parábola del hijo pródigo, sí o no? Que el padre le quitó, le mandó a quitar ese vestido que traía y le puso una vestimenta nueva. Dios nos hará columna en su templo, y nuestros nombres serán inscritos,
serán inscritos en nosotros los nombres de la santa ciudad y el nombre de Dios en nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que llegaremos a ser definitivamente pertenencia de Dios. Hermanos, ¿hay motivo para agradecer al Señor? Entonces, si nosotros pensáramos, si dedicáramos tiempo de calidad para nosotros pensar en la persona de Dios, en la santidad de Dios, en lo que Él hizo por nosotros, en lo que Él está haciendo por nosotros, en lo que Él va a hacer por nosotros, no hay cabida para la tristeza, no hay cabida para las quejas, no hay cabida para la crítica, no hay cabida para nada de las cosas malas de este mundo. No, al contrario, hermanos, estamos a la vuelta de la esquina. Jesucristo está viniendo ya. Jesucristo está extendiendo la mano para para tomar el manubrio de la puerta del cielo y venir a la tierra. Vamos a seguir nosotros quejándonos. Mucha gente quejándose por todos lados. Mucha gente manifestando una falta de fe extrema. Empezó el asunto del COVID y muchos, sin cerrarse la iglesia, dejaron de asistir a la iglesia. Se desconectaron de todas las partes. Se abrieron las iglesias y muchos no han vuelto a la iglesia. Escuchen bien lo que va a decir. No han vuelto a las iglesias, pero sí van a su trabajo. Sí no salen de los moles, sí andan para todas partes, pero no van a la iglesia. Como que en la iglesia solamente hay COVID y por allá no hay COVID. El mensaje de hoy no es para ese grupo de hermanos, sino para motivar a ese grupo de hermanos, motivarnos nosotros y nosotros entender que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso. Tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que cuidarnos, pero vamos a concentrarnos en la grandiosidad de Dios, en la persona de Dios, en la bondad de Dios, en su misericordia eterna, en su amor eterno, en lo que Él hizo, en lo que está haciendo, en lo que Él va a hacer por nosotros, y vamos a manejarnos, vamos a seguir adelante. Si las iglesias se abrieron, vamos a venir con mucho cuidado a adorar a Dios. Señor, el COVID está el COVID, pero tú eres Dios de amor, Dios poderoso, tú eres médico sobre todos los médicos, tú puedes sanarme, y si me muero en ti, en tus caminos, y estoy inscrito en el libro de la vida. Hermano, que Dios te bendiga. ¿Hay motivo para agradecer al Señor? Muchos, porque Jesucristo pagó el precio que nosotros merecíamos pagar. Y no tenemos que tener una actitud solamente agradecida a Dios cuando las cosas marchan bien, escuchen bien, sino también cuando marchan mal, porque pudieron haber marchado peor. Y ahí concluyo y cierro y digo lo siguiente: cuando las cosas marchan mal, no tomemos la decisión rápida de aplicar los mecanismos de defensa en nuestra vida. ¿Saben que los mecanismos de defensa son del diablo? ¿Ustedes sabían eso? Pastor, ¿qué son los mecanismos de defensa? Según los psicólogos, dicen que son herramientas que muchas veces el ser humano usa para proyectarse, es decir, echarle la culpa al otro. Yo estoy así porque fulano no me ayudó, porque fulano no me echó la mano en el momento, por eso yo estoy así. No, a él le va bien por aquello, justificarse, no. Son mecanismos de defensa. Y lo encontramos en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol de la vida. Lamentablemente el hombre desobedeció a Dios. Empiezan los mecanismos de defensa. Dice la Biblia que Dios bajó y se paseaba en el huerto y llamaba a Adán, y Adán se escondió, ¿sí o no? Y entonces Adán dijo: Señor, oí tu voz y tuve miedo. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? ¿Qué implica eso? Porque antes no era así. La mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. O sea, le echó la culpa a la mujer. O sea, que él tenía miedo porque la mujer le dio del fruto. Hermanos queridos, vamos a afianzar nuestra fe en Jesús. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús. Cuando Pedro mantuvo sus ojos fijos en Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Caminó sobre las aguas. Y las aguas no estaban pacíficas, estaban turbulentas por el viento furrecio que arreciaba y que amenazaba. Y entonces Jesús iba caminando sobre las aguas. Y Jesús, cuando Pedro, después de que determinaron que no era un fantasma, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Jesús lo llamó. ¿Y Pedro qué? Caminó. ¿Se graba ese cuadro en tu mente? Caminó sobre las aguas. Pero cuando Pedro empezó a ver de lado, se hundió.
Hermano querido, fijemos nuestros ojos en Jesús, quien nos bendijo en los lugares celestes con toda bendición, quien está intercediendo por nosotros y quien nos dará un sitio a su lado cuando Él venga por segunda vez. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta su palabra haya llegado a nuestros corazones, que germine y dé fruto para vida eterna. Dios te bendiga. Quiero orar contigo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos que tú eres amor, que tú siempre has estado dispuesto para nosotros, que tus oídos están abiertos siempre a la oración, que no importa la situación en la cual vivamos o estemos viviendo, tú estás allí para asistirnos. Padre amado, que nuestra fe siga creciendo, que nunca se aparte de nuestras mentes lo que tú hiciste en el pasado, lo que tú estás haciendo ahora y lo que tú harás por nosotros. Permítanos, Señor, entender estas cosas y desarrollar en nuestros corazones un espíritu agradecido a ti. Sigue con nosotros, Señor. Vamos a salir de esta tu iglesia en esta hora. Vamos a ir en diferentes direcciones y queremos pedir la protección y la dirección de tu Santo Espíritu. Que tú nos cubra, oh Dios, que nuestra fe sea robustecida, que sigamos creciendo en temor reverente a ti, que sigamos creciendo en santidad, en fe, que no importa la circunstancia que nos toque vivir, que entendamos que tenemos al Dios único, al Dios eterno, que está allí para asistirnos. Gracias por escucharnos, buen Dios. Gracias por bendecirnos. Gracias por perdonarnos. Oramos en el único nombre en el cual se ha de elevar la oración, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.